gente. Ya sabe, tenemos las redes sociales a nuestro favor, queridísimo doctor. Pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Nada más me quedo aquí esperando porque luego ya ve que se pone diva. Mesa, como dice Delia, para calentarle la mesa. A calentar la mesa, doctor querido. Aquí estamos rápidamente ya tenemos gente conectada en Periscope y gente conectada de volada, rapidísimo. Queridos amigos, aquí estamos ya desde Se Informa, un programa muy interesante. Queridísimo doctor, se me hizo muy lejos, ¿por qué? Les digo que yo no pellizco, se los juro. No pellizco. El programa pasado nos pusiste unos sillones acá y estábamos. Ay, sí, estábamos ¿Le gustaban los sillones más que ahorita? No, yo creo que está mejor aquí. ¿Sí? Sí, porque allá se sentía uno así muy... muy en la sala y se expande uno, ¿verdad? Como los felinos así. Ay. Muy a gusto. Pues queridos amigos, estamos desde SEA Informa, un programa más con nuestro queridísimo doctor Chacoca en Twitter, acuérdense, @Chacoca con doble K, y traemos un programa muy interesante. La nueva guerra, a ver, cuéntenos maestro, porque ahora sí me espanta, entre guerras financieras, entre guerras mediáticas, entre guerras... Ahorita tenemos la izquierda arribando apenas. Todavía anda volando el avión. Sí, no. Todavía no aterriza. Cuéntenos su visión. Pues mira, vamos a empezar por lo nuestro. A ver. ¿Sí? Hay una frase que me encanta a mí sobre esto, que dice: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces lo que estamos viendo es que llegó Andrés Manuel con un poder absoluto. Entonces tenemos nuevos paradigmas en el análisis, tenemos nuevas visiones. A partir de esta elección hay que empezar a ver hacia adelante qué es lo que viene, cómo se armó, cómo está esta situación, porque ya lo pasado es histórico. Él barrió totalmente en el país con todos los partidos. Y esto es un hecho inédito. Y lo que les estaban, cuando la vieron, perdón, queridos, pero esa es mi percepción, cuando la vieron perdida hace mes y medio, casi 2 meses, empezaban a querer dividir para las cámaras y tampoco funcionó. Y toma la que se lleva también las cámaras. No, se lleva las cámaras, se lleva gobiernos, se lleva la Ciudad de México, que es la joya de la corona. Bueno, es algo verdaderamente inédito en la política mexicana. Que tú ganes con tanto apoyo popular. También es una responsabilidad muy grande también, ¿no? Es responsabilidad, pero genera... Recuerda que yo te presumía mi título de la Universidad de Columbia, Nueva York, que estoy especializándome en crimen corporativo. Así es. Entonces tenemos que ser críticos. Allá nos enseñan en Estados Unidos a ser críticos, inclusive críticos del mismo sistema norteamericano. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, la crítica tiene que ser sólida, tiene que ser académica, tiene que ser demostrable o al menos plantear hipótesis. Sí. Pero no podemos... pero unas hipótesis que traigan bases, porque es nada más hablar por hablar. Obvio. Pero no podemos tampoco caer en la complacencia o en la displicencia de pensar que un solo personaje va a cambiar una estructura, porque son raíces estructurales. Claro. O sea, la distribución de la riqueza de la que hablábamos en el programa anterior, donde el 70% de la riqueza la tiene el factor capital y el 30% el factor trabajo. ¿Cómo vas a distribuir la riqueza? O solamente, como le dijo Vicente Fox en un Twitter que le mandó, felicitándolo obviamente, pero Vicente Fox le dijo los puntos claves: tú vas a llegar a la presidencia, pero no vas a tener más que un 10% del presupuesto para utilizarlo para acción social. El resto ya está etiquetado, no puedes manejarlo. ¿Por qué? Porque va para la deuda pública, va para las pensiones, va para el FOAPRO, va para todo lo que se ha hecho por endeudar este país. O sea, el margen de acción presupuestal es muy pequeño, muy pequeño. Entonces tú, ¿cómo lo vas a mover ese margen presupuestal? Entonces esa es una primera pregunta. O sea, ¿cómo vas a manejar el presupuesto? Porque hemos dicho, yo críticamente, la clase política del país es presupuestívora, vive del presupuesto.
Entonces, ese sería... Que una de las promesas de campaña, de toda la campaña de Andrés Manuel, ha sido precisamente reducir el presupuesto a toda la alta burocracia, ¿no? Así es, pero ¿tú crees que la alta burocracia se va a dejar? Pues es una cosa que por muchas luchas que se han dado internas dentro de la burocracia, se han logrado prestaciones, se han logrado muchas cosas. O sea, no puedes de la noche a la mañana decir, no, les voy a quitar el 40% de lo que ganan. Así tan fácil. No, esto no es de decisiones unilaterales, esto va a tener que ser consensado, manejado, discutido. Pero cuando estuvo como jefe de gobierno sí lo hizo, ¿no? En reducir los salarios a los altos, a la alta burocracia en la Ciudad de México. La parte histórica de Andrés Manuel, lo hemos comentado, o sea, Gustavo Ponce, su tesorero, pues sí reducía, pero sí iba a gastar millones y millones de dólares a Las Vegas, al Velayo de Las Vegas famoso, sabiendo que los enemigos del sistema te están monitoreando continuamente de lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo tu tesorero, tu brazo derecho, el que debe cuidar los dineros, en este caso del DF, se iba todos los fines de semana a Las Vegas y no sabías? Pues entonces, ¿qué clase de ejecutivo eres tú? ¿Sí? O sea, que tú, el hombre que maneja los dineros, me imagino que a lo mejor ahora va a tener más control sobre Ursúa, que va a ser el secretario de la Hacienda, pero Ursúa nadie lo conoce, él viene de la Universidad de Wisconsin, donde está especializada en agricultura. Él debe de haber sido secretario de Agricultura y no secretario de Hacienda. O sea, tienes que escoger la gente que sabe moverse en esos niveles. Pero está circulando en internet, y no nada más en México, a nivel internacional, porque hay páginas que son a nivel internacional, tipo Playground y estas páginas que se manejan en todo el mundo, ¿no? Y está circulando un video tipo PowerPoint de antes, un poquito así, porque sin música, sin nada, donde especifican el planteamiento que dio de cada uno de quien van a integrar su gabinete e incluso que van a estar diseminados en el país. Y el currículum de cada uno de ellos. Entonces, de alguna forma, algunas personas están mirando que se quiere hacer lo mismo que se hace en Canadá, el poner así que zapatero a los zapatos a cada uno. No, copiarle a Canadá va a estar muy difícil. No, pero me refiero a que poner a una persona, como dice usted, no lo que se venía haciendo, que pone al compadre para dirigir tal cual, sino poner una persona especializada. Hablando en este caso del tipo de la ex senadora Nale, que está para Secretaría de Energía, cuando alguien conoce el petróleo, ¿no? Pues conoce relativamente, pero no, o sea, el que conoce cercano a Andrés Manuel, y yo lo conozco personalmente, es José Eduardo Beltrán, que le dicen Chelalo Beltrán. Chelalo sí sabe de petróleo. Su hija fue alumna mía y pues, me regaló un libro, no lo traigo aquí, sobre petróleo, te lo traigo la próxima vez. José Eduardo Beltrán sí sabe de petróleo y es muy cercano a Andrés Manuel. Se dice en las redes que fue el que le hizo los primeros libros a Andrés Manuel, porque Andrés Manuel no hizo libros. Él lo acaba de reconocer recientemente, que él no hizo, solamente los firmaba. Pero él presumía que vivía de las regalías de los libros. Como algunos escritores muy pudientes, muy altos, también pues, tenían negros para eso. Sí, pero una cosa es que seas tú la figura pública número uno del país y otra que seas un escritor cualquiera. ¿Sí? O sea, tienes que cuidar mucho tu imagen. Claro. Y si tú estás presumiendo de que, por ejemplo, este libro lo hice yo, no, ¿cómo lo voy a hacer yo? O sea, tienes que darle créditos al que te hizo el libro. En este caso se dice, por los grupos tabasqueños, pues, fue Chelalo el que lo ayudó. Y Chelalo, por ahí anda uno del Baester también, escrito por él. Bueno. ¿Te acuerdas? La primera dama Marta Sagún, también que escribió un libro, no sé qué, no se lo escribió esta Sara Sefcovic. Bueno, también hay otro de por favor haz mi viuda, Dios, ¿cómo era? Mi viuda, sí, pero esta era de la candidata. Pues es que la literatura. Pero bueno, dicen que él fue los primeros libros. Luego los segundos libros dicen, porque no se puede comprobar, que fue José María Pérez Gay, que también fabuloso intelectual que tuvo alrededor Andrés Manuel. Que algún día conteste Andrés Manuel así realmente qué pasó ahí. Si alguien pues no, creo que ya ahorita ya él está en otra ruta, ya no está para esto, ¿no? Y no debe estar. Y no nada más él, todos.
Porque de repente vemos ahora, le mencionaba yo antes de entrar al aire, ¿no? Una columna que me compartía don Federico Arreola, así con su... Saludos a don Federico allá en Monterrey, que coma cabrito, que se vaya a los cabriteros. Y con un vino de 1,000 pesos, ya sabes. No, la cerveza de Monterrey sigue siendo la... Pero él es de vinos de 1,000 pesos, ¿qué hacemos? Él nos presume sus vinos de 1,000 pesos. Saludos, don Federico. Me estaba compartiendo unas de sus columnas, pero así literal, lo textual lo dijo, y perdón por la expresión, parece que el Baeza que ahora se colgó, cómo cambió de un segundo a otro de mí a Andrés Manuel. Y de repente vemos la clase política en el mismo tenor, querido mío. Sí, todo el mundo brincó. Ya, ahora ya. Antes. Sí, pero ahorita ya no, hombre, grandes amigos míos del PRI ahora son, pero seguidores de Andrés Manuel, o sea, pero de la noche a la mañana fue... Ya, también es su Por eso te dije al principio del programa, son nuevos paradigmas. Ahora ya se autonombran chairos. No. Perdón, querido. Hay gente nos muy está seria. Bueno, seguimos. Muy buena, muy seria. Y bueno, son políticos. Son políticos. El político va por donde va la corriente. Ajá. Pero dentro de esa política hay una política crítica, hay una política seria, profesional, sí, científica, y esa es la que choca con la clase política nuestra. Entonces, si Andrés Manuel llega con un respaldo popular increíble, barriendo con todos los partidos políticos, como el Bronco, poniendo el ejemplo del Bronco en Monterrey, cuando él se lanza como independiente, gana 2-1 en Monterrey o Nuevo León, gana 2-1 frente a los partidos políticos. Eso es un ejemplo de lo que debe observar Andrés Manuel inmediatamente. Tuvo casi el 80% de apoyo popular en Monterrey, y ahorita no tiene más que 0% de apoyo. O sea, en menos de 2 años se desgastó el Bronco. Entonces, y entonces es donde decíamos, puedes arengar mucho y llegar con muchas promesas como candidato, pero en esos 2 años realmente no hizo gran cosa para su estado, y aún sin nada de esa carga, sin ese soporte, quería una presidencia. ¿Cómo, querido? Así como... Pues es que el grupo que estaba atrás del Bronco, de los grupos oligárquicos de Monterrey, pues lo empujaron, o sea, creyeron que era una segunda versión de Vicente Fox. Dijeron, sí, es un elemento nuevo, el Bronco, y por lo tanto habíamos que hacer la versión número 2. Así es. Pero como en la comedia griega, yo siempre me baso mucho en los griegos, la comedia griega dice, bueno, la primera es una tragedia, pero lo segundo ya es una comedia. Ya es una comedia. Entonces lo que estamos viendo ahorita con el Bronco será una comedia. Aunque él fue el que presentó... Perdón, querido mío. Sí. Fue el que presentó, pues, dentro de su esquema, presentó temas polémicos. Ok. ¿Sí? ¿Recuerdas el de "les vamos a mochar las manos"? Exactamente. Un tema polémico, ¿no? Y a eso voy ahorita, el tema... Siga, maestro, por favor. Traemos por aquí. El tema de Andrés Manuel que estamos pensando, es decir, él llega con un poder absoluto ahorita, el pueblo le está dando un poder absoluto, y es el momento de cambios verdaderamente serios, profundos en el país. ¿Cuál pudiera ser el primer cambio que visualizamos? El primer cambio que debería ser es una reforma política profunda, es decir, que no se quede en la estratosfera este cambio, que no se quede mediático el cambio. Así es. Sino un cambio profundo, o sea, en el sector político. Sí, el pueblo te dijo, mira, ya no nos interesan los partidos políticos, y entonces los barrieron ahorita en esta elección. Entonces es el momento de que el grupo pensante, que sí tiene el grupo pensante Andrés Manuel, le dijera, oye Andrés Manuel, vamos a aprovechar la coyuntura y vamos a hacer una profunda reforma electoral o reforma política en el país, porque el país está exigiendo ya algo nuevo, no está exigiendo que regresen a aquellos
político. Por el real cambio, el cambio de paradigma, pero real, ¿no? ¿Qué necesita? O sea, ¿qué necesita el país? Necesita ahorita quitarse toda la parafernalia de los partidos políticos, que en el programa anterior te dije, para mí es una dictadura lo que tenemos, una dictadura de partidos, que no funciona, ¿no? Ya lo vimos en la elección, no Así funcionaron. Entonces, si tienes algo que ya no funciona, échalo fuera. Es como los médicos, si tienes un cáncer, vámonos. Y además ese cáncer te está jalando miles de millones, ¿no? Millones y millones de pesos tirados verdaderamente a la basura. Solamente en las elecciones, ¿cuántos miles de millones fueron? Legalmente, oficialmente, fueron como 30 mil millones de pesos, que es una cantidad brutalmente, pero extraoficialmente fueron como 5 veces eso. Exacto. Porque hubo dinero por todos lados que se repartió, pero el punto fino es que el pueblo dijo, basta de estos partidos. No le gustaron ya los partidos. Bueno, aprovecha la coyuntura, aprovecha el bono democrático y vamos a hacer una profunda reforma política. No limpieza, sino reforma. No, reforma, a fondo. Esos partidos ya no funcionan. ¿Estos 6 años pueden ayudar para eso? Deberían ayudar para eso. Porque muchos lo vemos de repente que los otros partidos quieren hacer como una reforma a sus estructuras pensando que se puede acomodar. Y de repente yo veo a Gamboa Patrón hablar y dices, espérame, hay gente que no debería salir a dar la cara en una situación como esta. Digo yo, es mi humilde punto de vista. Así es. Porque salen a decir... Ya no tienen vergüenza. Exacto. Es un cinismo inédito, de verdad, no lo podemos creer. Ya son verdaderamente sinvergüenzas. Entonces ya es el momento del cambio. Esos partidos deben ya morir. O sea, debe haber ya una proscripción de esos partidos, ya fuera de esos partidos. Son necesarios los partidos, pero no esos. Esos tienen que cambiar. Ya el PAN quedó desfigurado, el PRI totalmente desfigurado, el Verde desfigurado, todos quedaron... Aparte de desfigurado, querido mío, con una soberbia, porque yo escuchaba apenas al dirigente de panista ahorita, yo escuchaba decir como que no aceptaban las críticas de los expanistas o que estaban expulsados, aludiendo a Cordero, que hablaban de un replanteamiento de su partido, ¿no? No escuchamos críticas eso ya no funcionó. O sea, la gente no se va... Obvio, los partidos no van a querer perder sus dietas, sus presupuestos, su dinero que han tenido, pero por eso estamos exigiendo en este programa que ya se haga una profunda reforma política en el país, donde se acaben este tipo de partidos, se acaben totalmente, se formen nuevos partidos con nuevas reglas, monitoreados por la sociedad civil, por la ciudadanía, con castigos efectivos. Y que además se le quite el dinero público, porque ese dinero público son nuestros impuestos. Que hablando de todo este dinero, ¿a dónde? ¿Por qué lo estás gastando de una manera tan absurda? Porque es absurdo eso. Estirarlo. El país está cayendo a pedazos, está exigiendo buenas obras públicas, controlables, etcétera, etcétera, y los partidos políticos como si estuvieran en la luna, ellos gaste y hablando entre ellos, y ahí hay otro problema, los medios le están dando el juego perverso a esa situación. O sea, los medios tienen que ser también regulados profundamente, o sea, el duopolio entre Televisa y TV Azteca verdaderamente tiene que ser totalmente controlado. Sin llegar a la censura, porque ahora pelean en lo que se ha luchado en la democracia para tener esta libertad de expresión, pero hasta dónde la libertad de expresión también, este sesgo mediático tan tremendo que vemos. Digo, los televidentes no somos... Anoche mandé a la red, y te debe haber caído lo que mandé, esa película que es la clásica de clásicas del populismo. O sea, la película lo pueden buscar ahí en YouTube y está el triunfo de la voluntad popular. Es todo el análisis, es 1 hora y media sobre el análisis del populismo nazi. Entonces ahí observas verdaderamente las multitudes totalmente vitoreando a Hitler, el partido totalmente de rodillas frente a Hitler. Entonces, ¿qué puede ser como una especie de paradigma en el país o no? El que veamos bien esa película y veamos hacia dónde puede caer el movimiento de Andrés Manuel. O sea, porque ahorita son 3 días de la elección o 4,
y ya estamos viendo un culto a la personalidad. Sí, sale Andrés Manuel Ajá. y ya son las masas que lo siguen enardecidas, que lo quieren ver, que quieren tocarlo, etcétera. Entonces, pero en gran parte eso es lo que viene arrastrando de todas sus campañas. No, esto ya está prefabricado para mi punto de vista. Ajá. Por los medios, porque los medios son los que crean verdaderamente las imágenes. Y estamos viendo claramente Televisa. Andrés Manuel está nombrando a un puesto muy clave en su administración al suegro del dueño de Televisa, Fazlich, ¿sí? Que es un judío, pues, prácticamente para mi punto de vista nazi. Por el lado de Televisa, sí, y por el lado de TV Azteca, por el lado de TV Azteca, pues, Esteban Moctezuma. Esteban Moctezuma, que es Cedillo, ¿sí? ¿Y Cedillo quién es? Clinton. Entonces ve ahí una jugada, Clinton, Cedillo, TV Azteca, recordando que TV Azteca fue expulsada, verdaderamente expulsada humillantemente de la Bolsa de Valores de Nueva York. O sea, verdaderamente. Pero eso no se comenta por acá en estos lugares. No, pero hay que comentarlo. Por supuesto. Sí, o sea, esa es la crítica seria. O sea, ahí están los documentos, ahí está donde le expulsan, verdaderamente expulsada humillantemente de la Bolsa de Nueva York porque le encuentran lavando dinero. Fue el caso de Unifón, Codisco. Son dos empresas de TV Azteca, Unifón y que son casos perfectamente documentados, ¿no? Pues ahí están documentados. En el internet y van a ver ese caso donde fue expulsada. Le dijeron, tú ya no vas a poder entrar a Estados Unidos porque te aplicamos la ley y vas para afuera. ¿Sí? Y entonces, ya que en México nadie se enteró, bueno, pues lo estamos enterando. Claro, ¿sí? Porque le comentaba de la vez pasada que usted hablaba sobre la operación Tigre Blanco y que de repente algunos se asustaron un poquito. No, que se asustaron un poquito, pues empezaron a decir, a cuestionar. Ajá. Ay, es horrible eso. Pues es horrible para el país, el que no estén enterados. Esa es la horripilante realidad del país, que la sociedad no esté enterada de un caso tan espectacularmente criminal como es el caso del Tigre Blanco. Y que ahí está en el internet. Ahí está en el internet, ustedes pongan Operación Tigre Blanco de la DEA y ahí hasta en español viene perfectamente. Y si no, para eso las computadoras tienen el traductor, te traduce la página y si no... Sí, no, pero está en español, está muy claro ahí. Y verdaderamente ese debería ser, yo que me estoy especializando en crimen corporativo, ese debería ser uno de los casos específicos ahorita para castigar, para que Andrés Manuel diga verdaderamente que sí va a atacar el crimen, pero ahora el crimen corporativo. Hablando de esa cuestión, recuerda que en días pasados todo el mundo decía que los empresarios no lo querían y este pleito que traía contra el nuevo aeropuerto y demás, esa pugna que los empresarios que querían ganar, que los que incluso salieron a expresarse en redes sociales y en videos, gente que nunca salía, decíamos, a pedir que no se votara por Andrés Manuel, y ahora de repente tienen una reunión el día de ayer y entonces ya otra vez somos todos amigos y gente que no les gusta incluso sacar sus fotografías salieron a expresar su beneplácito. Eso sucede normalmente. Es político, ya sabemos, la diplomacia, ¿no? Lo políticamente correcto. Los empresarios son políticos en este país, ¿no? Como te decía yo la vez pasada, no son iniciativa privada, son privados de iniciativa. Hasta que el gobierno les dice, voy a hacer tal cosa, ellos actúan. Claro, no podemos generalizar, claro. Un caso muy específico, ¿no? Sí. Donde el empresario es verdaderamente empresario, donde el empresario paga sus impuestos, donde hay una empresa ayer que se lleva a los muchachos, no digo la empresa, claro. Pero se lleva a los muchachos, 100 de ellos, al Hotel Sumaya en Morelos, se los lleva de aquí del DF para apoyar los 2 días, los apoya a todos ellos. El Sumaya es lo más caro que hay en Cuernavaca, alberca, comida, muchachos, todo. O sea, a esas empresas hay que apoyarlas. Claro. Cuando, apoyan a su personal, 2 días, vámonos a Cuernavaca todos, y coman y bailen y métanse a las albercas y todo feliz de la vida. Oye, porque eso incentivar el espíritu del trabajador, en los niveles que sean, pero es o la lealtad hacia la empresa. Cuando la empresa no les empieza a quitar prestaciones, pues empieza
a haber problemas entre los trabajadores. Claro. Ya no trabajan de manera, no, pues págame más. No, que vamos a trabajar fin de semana. No, pues págame al triple fin de semana. ¿Cómo que voy a trabajar fin de semana? O lo mencionamos también hacia dónde se va. El robo hormiga que sucede en las empresas, que nadie habla mucho de eso, y sin embargo son cantidades enormes de ir saqueando poco a poco la empresa, los trabajadores. Pero eso porque sucede precisamente por la falta de no tener las prestaciones adecuadas, o no tener el trato justo, no tener el salario digno. Que dice la Constitución. Exacto. La Constitución dice que debes de tener un salario digno. Y para tener un salario digno ahorita, tú tienes que ganar arriba de 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 pesos mínimo. Mensual. Y si el fisco te tumba el 30%, pues tienes tú como empresario que darles algo más para tener bien a los trabajadores. O sea, becas, capacitación, o esto que hizo esta empresa, vamos a llevarlos a Cuernavaca 2 días, el mejor hotel, que se sientan. Sí, porque si me los llevo allá, muchos incluso tienen estos beneficios para su familia, no solamente para el trabajador. No, en la empresa pues ella deduce impuestos de sus gastos y todo, pues esos son manejos contables que se pueden hacer, pero para mí ahorita el crimen corporativo es verdaderamente la bandera que Andrés Manuel 18 o 20 años estuvo con que la mafia del poder y que el ataque a la corrupción. Okay. Ahí estamos, o sea, vamos al crimen corporativo, vamos a atacar la gran corrupción, no la corrupción de ventanilla, no la corrupción en la calle, que sí deben ser atacadas, claro. pero lo principal es atacar la cabeza. O sea, las grandes corporaciones que no pagan impuestos, que lavan dinero, que super explotan a sus trabajadores, esas son las que hay que atacar, porque ese es el verdadero crimen corporativo. Eso es lo que donde van a estar puestos los ojos. Y fíjate, el juez federal de Boston, Mark Wolf, acaba de decir recientemente que es necesario hacer una corte penal internacional para el crimen corporativo. O sea, no para los individuos, no para las naciones, para las corporaciones. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ese juez. Dijo, es necesario hacer una corte penal internacional para el crimen corporativo. Ya basta de lo que están haciendo las grandes corporaciones en el mundo, no solamente en México, en el mundo. Están lavando dinero, están superexplotando a sus trabajadores, están utilizando dinero del narco, se están robando patentes, etcétera, etcétera. Entonces es el momento de que Andrés Manuel tome una bandera seria, profunda e inclusive válida a nivel internacional, como es perseguir el crimen corporativo, y que ponga el ejemplo en México, como este caso Tigre Blanco, donde está bien documentada toda la relación de la familia Han con el crimen organizado, con el lavado de dinero. Como también lo que sucedió en Panama Papers, que volvemos a es otro problema. No, tenemos varios escándalos grandes, pero ese viene muy retrasado desde la DEA, lo viene mencionando, y sobre todo está actualizado porque ese viaje de avión de los multimillonarios de México, porque cuando mandé ese Twitter yo mandé la imagen del grupo que hemos llamado la gran plutocracia en el país, donde están los ricos de los ricos en este país, ahí en avión, y está sentado el cardenal Rivera sentado, y todos los grandes corporativos parados. O sea, ¿qué te estaba dando la imagen? Le estaban diciendo al Papa Francisco, aquí estamos, todo es el grupo de México, y aquí estamos para pedirte pues negociar. Queremos, en ese momento se estaba pidiendo que Norberto Rivera fuera el tesorero del Vaticano. Que también es cuando maneja algo similar el maestro Rafael López de Mola en uno de sus libros, ¿no? En uno de sus libros maneja algo similar, la situación entre el Vaticano y México. Sí, con nombres también. Pero ahí esa imagen, que la tiene Proceso, pero usted en el internet ahí, los ricos en avión es España, en Galicia, y van a ver la imagen, es una imagen impresionante. Pero, ¿qué tiene que ver con Tigre Blanco? Tiene que ver porque el capitán Abed, ¿sí? Abed era el dueño de Taesa.
Y Taesa era la que llevaba la droga a los Estados Unidos. ¿Por eso desapareció Taesa? Pues claro. Pero nunca, después del Tigre Blanco ya desapareció. Porque así como sube, así como de repente, así literal, subió Taesa, así aterrizó y adiós, se desapareció. Taesa y TMM, o sea, la empresa naviera TMM, desaparecieron con esa operación Tigre Blanco inmediatamente, ¿sí? Pero ahí está el caso de que en el grupo fuerte... Pero la otra parte terrestre de TMM sigue. No, ya cambió el nombre de razón social. Pero el punto fino es que esa foto que está en avión, está el capitán Abed ahí. Eso te dice todo. O sea, ese grupo está dentro de la gran plutocracia, lo que se llama ahora en términos reales el sinarquismo moderno. ¿Sí? Y te explico rápidamente porque es otro de los parámetros, de esos paradigmas que tenemos que tener después de esta elección. ¿A qué se parece esta elección históricamente? ¿A qué se parece? Recientemente, lo más reciente hacia atrás es la elección de Nixon en el 73. El 7 de noviembre del 73. Fíjate que hoy vengo con pastillas del Dr. Singh, ¿no? Sí. Le veo por la conversación. Son muy buenas. Muy buenas, sí. Entonces, el 7 de noviembre del 73 gana Nixon la reelección con 65% del apoyo popular en Estados Unidos. Todos los estados de Estados Unidos, menos Massachusetts, que era de los Kennedy, lo ganó. Pero todos los barrios, o sea, esto que estamos viendo en México es verdaderamente importante que lo veamos en Estados Unidos. Hagamos una retrospectiva y veamos qué sucede allá. Nixon gana con 65% del voto popular. Andrés Manuel con 53%. ¿Sí? Para ser Estados Unidos es increíble lo que pasó con Nixon. ¿Y qué pasó? El 74 ya estaba renunciando. O sea, en un año se desgastó. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahí es donde tenemos que hacer los análisis históricos comparativos. Andrés Manuel, no te creas mucho de esto. En un año te puede pasar lo que Nixon. Bueno, acuérdate que él habla de que va a utilizar esta figura de la revocación de mandato. Sí, también. Pues sí, pero a Nixon lo destituyeron. Y es su Congreso. O sea, no era el Congreso contrario, era su Congreso. Sí, o sea, su propia gente lo destituyó en un año. Entonces, hablando de congresos y mandatarios, el Congreso en el Estado de México se pintó de vino, se pintó de morena, y entonces ahora, ¿cómo le va a ir a Alfredo del Mazo? ¿Cómo ve por ahí? Digo, yo estoy en el Estado de México, por eso me interesa. ¿Cómo lo ve? Todo el país está pasando eso. Pero en el Estado, que es un bastión, era un bastión. Es lo que yo te trato de decir, son paradigmas. Hay que romper. Hay que analizarlos. O sea, un Estado tan poderoso, siempre manejado por el PRI y por el Grupo Atlacomulco, y pierde el Grupo Atlacomulco en Atlacomulco, ahí perdió también. Hay que leer qué les está diciendo la gente. Es lo que trato yo de decir en este programa. O sea, es algo nuevo que tienes que analizarlo, pero rápido, porque los eventos van muy rápido. Claro. Te digo, en 3 días ya estoy viendo Culto a la Personalidad. O sea, por eso la película que le estamos recomendando, o sea, el triunfo de la voluntad popular. Que vamos a pasar el link, le prometo, lo voy a robar en Twitter y vamos a subir el link para que el que no la pueda encontrar lo vamos a compartir. Lo debemos hacer porque la gente se debe verdaderamente de ilustrar en estos temas. O sea, no irse con la corriente como si fuera Manuel, como si fuera el famoso flautista Hamelin y que lleva las ratas al desfiladero. Entonces, no, o sea, lo que tenemos que tener es una sociedad bien informada, bien crítica. No se trata de ser crítico con Andrés Manuel, con el que esté en el poder. Cualquiera que esté en el poder. Pero también ayuda, si del otro lado hay la inteligencia suficiente para aprender a leer lo que la sociedad les está diciendo, digo, se puede caminar conjuntamente, ¿no? A veces, pero cuando por eso empecé con la frase, el poder corrompe, y cuando tienes el poder total, pues estás corrompido totalmente. Entonces eso es el peligro para Andrés Manuel, o sea, que él tenga el poder total, o sea, que él defina hasta el puesto de un secretario, subsecretario, jefe de departamento, o sea, que él vaya definiendo todo su gente, él va
a tratar de poner ahí, pero eso es auténticamente un problema grave para cualquier sociedad, que tú no tengas contrapesos o que empieces a perseguir a los que te están cuestionando, los que te están preguntando, ¿sí? Entonces eso sería un elemento muy importante. O sea, el primer parámetro, Nixon, 73, al otro año renunciado, ¿sí? Tenemos el caso, yéndonos un poco para atrás, en el 73 también, el 11 de septiembre en Chile, Salvador Allende. Salvador Allende llega con todo el apoyo popular, es más, pero se hicieron todos el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Movimiento Izquierda Radical, todos se juntaron en la llamada Unidad Popular de Chile. ¿Qué pasó? Salvador Allende en el 73 ya estaba siendo derrocado por los militares, un golpe sangriento, brutal, y pues no queremos, pero esas son la historia es real. Así es. No estamos inventando la historia, ahí está el ejemplo, que llega democráticamente, fue la tercera vez, igual que Andrés Manuel, Salvador Allende era la tercera vez que iba por la presidencia, y ¿qué pasó? Pues ahí está. Y se dice que su esposa Gutiérrez Müller viene de esa inmigración chilena, ¿sí? Y por ahí se dicen muchas cosas, pero ahí está el papá de ella, de Beatriz Gutiérrez Müller, Agustín Gutiérrez Canet, ¿sí? Que él fue el que estuvo de alguna manera negociando con Carlos Salinas de Gortari cuando emigra, se asila en Irlanda. Él era el embajador. O sea, que no me digan que no hay conexiones entre Andrés Manuel y Carlos Salinas, pues, o sea, realmente ahí está. O sea, él era el operador real de cuando Carlos Salinas se asila en Irlanda, y él es el padre de Beatriz Gutiérrez Müller. Que todas estas historias estuvieron saliendo precisamente ahorita que estuvieron las campañas, ¿no? No salió eso. ¿Estuvieron saliendo, no salieron las historias? No, la historia de ella no salió. Porque yo vi algunos tweets al respecto, hablando de Beatriz y hablando de ciertas cosas lo que pasa personales, es que, ¿no? Ahí de no, los caracolillos. No, fíjese que no. Lo que pasa es que en Facebook se maneja diferente, maestro. Y hay grupos cerrados donde se comparten ciertas historias que no se comparten en todos los muros. Entonces, algunos sí estaban mencionando algunas cuestiones. Yo estoy abriendo mi Facebook, que se llama MexiLeaks. Vamos a seguir al doctor Chacoca, pero sí hace falta en Facebook, porque es así como expandirse un poquito más. En Twitter estamos reducidos a 280 caracteres y a veces... Sí, pero tienes una velocidad increíble. Ah, sí, es otra cosa. Si ves mi Twitter de antier, manda la gran escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, me manda un tweet a toda su red, ¿no? Pero me cae a mí y yo la retuiteo, inmediatamente me responde Chelsea Clinton, la hija de los Clinton. La Chelsea. Y luego la agarró, los tuiteros norteamericanos agarraron mi retweet y se hizo toda una cadenota, ¿no? El maestro, yo se los decía, el maestro platica con pura gente de esos niveles, entonces síganlo en Twitter, y a veces uno nada más está mirando. Yo ni me meto a opinar, yo nada más leo. Yo nada más leo un poquito, eso es lo importante, aprender de ahí, porque estas personalidades que interactúan con usted en Twitter, en sus redes sociales, y como dice usted contestándole, son muy interesantes y aprendemos muchísimo, no son cualquiera, y no entran así como que a mentarle madres, no, entran a interactuar y a decir, sí, y a debatir. Muy interesante eso, porque la Rowling está tomando una posición crítica total contra Donald Trump, pero brutal contra Donald Trump, y pues es nada menos la creadora de Harry Potter. Pues, o sea, que hablando de esas cuestiones, cuéntenos del libro que nos dio el título para nuestro programa de hoy, maestro, porque hoy nos trae un libro el maestro querido, que por aquí ya saben, luego a mí me dicen, ¿lees estos librotes? Pues sí, pues son los que traen. Mira, sobre todo que vienen separados los capítulos dedicados a México, porque esto es muy importante que lo veamos, que lo veas aquí, que lo describas ahorita. O sea, este es el mapa de invasión de México. O sea, te lo está diciendo Caspar Weinberger, que fue el secretario de la defensa de Ronald Reagan.
Okay. No es cualquier periodista ni nada, te lo está diciendo el hombre que maneja y te lo está diciendo con una claridad. Vamos a invadir México de esta forma. Sí, aquí estás viendo, van a entrar por acá, van a que les prometo que les voy a sacar acá. Fotografía, para sacarle la fotografía a esta página y subírselas en el Facebook, en el Twitter, para que vean lo que el maestro me está enseñando sobre esa situación. Los libros siempre nos dicen, a veces antes, a veces después, pero siempre nos cuentan toda la verdad de la historia. Está diciendo que cuando llegue la izquierda a México, ya está preparada la invasión. Y Donald Trump es un seguidor de Ronald Reagan. Es Ronald Reagan 2. ¿Sí? Y entonces, pues esto si lo vemos con lupa, es lo que tiene Estados Unidos preparado para México. ¿No es alarmista No creo, porque el análisis está profundo, es un análisis militar. O sea, aquí te está diciendo en el inicio quién está haciendo la introducción, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, una de las gentes que dice, México es el país más rico del mundo porque cada 6 años lo saquean y sigue siendo rico. ¿No? Entonces, aguas con lo que te está diciendo. Y luego te están diciendo dónde vienen las próximas guerras. Así es. Léelo, nomás para que veas aquí. Primero, la parte 1 de Corea del Norte y China. Porque sigue estando, pero actualizadísimo, ¿no? Así es. Después viene la parte 2, Irán. En abril de 1999. Parte 3, México. Marzo 7 de 2003, parte 4, Rusia en febrero del 2006, Japón. Estas son las próximas guerras de Estados Unidos. Este es un libro que te digo, ya no lo encuentras. Es de esos ya extraños. ¿Sí? Y te viene con detalle cómo van a invadir Rusia, cómo van a invadir China, cómo van a invadir Corea del Norte. Pero la parte esta que me interesa a mí, la parte 3, dedicada a México. Y ellos estaban diciendo que en el 2003 iba a iniciar lentamente la invasión de México por un grupo que ellos llaman straussianos. Ok, ahorita te explico eso. A ver, por favor. ¿Sí? Pero esto te lo viene diciendo, te vamos a invadir. Cuando todos estos grupos de izquierda estén ya en el país, ya nosotros vamos a tener gente en el país que van a preparar la invasión. ¿Sí? Y de hecho lo tienen. Desde Calderón les abrió todas las puertas a los grupos de inteligencia norteamericanos. Y cuando uno piensa que la CIA está en Washington, no, la CIA está aquí en México, y ya no viene con gringos, ya son mexicanos de la CIA que están trabajando para la CIA. ¿Sí? O sea, ya tiene mucha gente mexicana, CIA, DEA, todos los grupos de inteligencia están que en algún momento hagamos un programa, maestro, con documentación de ese tipo, porque luego, para que no nos digan que nada más decimos las cosas para decirles, hay mucho soporte detrás, ¿no? Mira, decían hace, que será unos 5 años atrás, decían que Dios estaba viviendo en México. Porque Dios era John Dukes. Dukes era el mero jefe de jefes de la inteligencia de la CIA y vivía en Santa Fe. ¿Ah? O sea, no estaba viviendo en Washington, estaba en Santa Fe. Entonces por eso decían, en Santa Fe vive Dios. Pero el Dukes es el otro Dukes, el apellido Dukes es Dios, sí, claro. Francés. Sí, ahí estaba viviendo Dios en Santa Fe. Entonces quiere decir que para ellos, para Estados Unidos, los órganos de inteligencia, México es geoestratégicamente importante. Entonces el que gane ahorita Andrés Manuel, cuidado, porque ya están, esos órganos están aquí en México, Andrés Manuel, no están allá. No es la frontera de allá para acá, ya están aquí metidos en el país, y no de ahorita, de hace muchos años. Entonces, este cambio que el pueblo de a pie, los de arras vivimos, es no nada más como lo estamos viendo nosotros, sino que realmente viene un cambio muy muy fuerte para nuestro país. Sí. Y dependiendo en qué posición, así que cómo vaya planteando su juego Andrés Manuel y su equipo, tiene mucho que ver. Y van a estar monitoreándolo paso por paso. O sea, esto que acaba de decir hace un par de días es verdaderamente también, perdón por la palabra dura, pero es estúpido. ¿Cuál? O sea, decir que no va a usar ¿cómo se dice? El Estado Mayor Presidencial.
Eso es verdaderamente tonto, porque eso no se dice. Son los que te van a cuidar, son los que te hacen inteligencia directa al señor presidente. O sea, todos los días te están diciendo esto hicieron fulanito, esto hicieron sultanito. El Estado Mayor Presidencial es todo el órgano de inteligencia que tiene el presidente de la República. Sería nada más cambiar un poco la forma de tratar, porque también... no, pero no puedes decir abiertamente. No, por supuesto, no decirlo, pero sí, como mexicanos vemos, llega el Estado Mayor Presidencial y es así, el despotismo, la soberbia, la actitud, o sea, pasar por encima de quien sea, porque viene el señor presidente tampoco... Pero es el poder, ¿no? De las botas, o sea, las botas están divididas en tres. El ejército, por llamarle... Que los votos de las botas no pesaron, déjenme, ahorita me va a explicar eso porque usted me había prometido. A lo mejor pesaron para dónde. No, a lo mejor, como siempre, lo actúan, y así debe ser, encubiertamente. Exacto. Ellos tienen un poder increíble, por eso te digo, hay tres ejércitos. Ajá. El Estado Mayor Presidencial, guardias presidenciales y el ejército mismo. Son tres. Entre ellos hay conflictos continuos, pero no sabemos. Pero el Estado Mayor Presidencial es el que está cuidando directamente al presidente. Exacto. Entonces, tú cuando eres si hay un cono entre Sedena y Semar, entonces... No, pues de por sí se han agarrado públicamente a balazos. Exacto, por eso les digo. Allá lo han hay hecho. un cono entre ellos, Sí. entonces imagínense. Pero pues entre ellos también hay grupos de poder. Claro. Recuerda el caso de Colosio. Colosio, el que llevaba la agenda pública a Colosio, pues fue el que dio a una señora que era espía alemana, holandesa, la agenda de Colosio, y se supo que iba a estar en Lomas Taurinas, ¿sí? Entonces el general que manejó ese asunto, ahorita se me va el nombre, pero el hecho es que luego lo mandaron inmediatamente de embajador militar a la India, después del asesinato de Colosio, y ella era... Pues la pongo continuamente, Marcela Bodenstein, ¿sí? Era el enlace entre la mafia nuestra que vive en San Antonio, Texas, Enrique Fuentes León, que ya murió, abogado, que ese era el hombre que tomaba las decisiones de San Antonio, Texas, y bueno, la relación con Colosio, pero hay cosas concretas. Ahí en San Antonio, Texas se pierde el arma una Taurus, un arma brasileña, la roban de una armería de San Antonio y esa arma aparece en el barrio de Logan en San Diego, y con esa arma liquidan a Colosio. Entonces de San Antonio salió el arma. Que precisamente la inteligencia esta es la que da nuestra, pues quién sabe, pero Marcela Bodenstein era parte de ese grupo de Enrique Fuentes León en San Antonio. Enrique Fuentes León era socio nada menos que de George Bush. Entonces, ¿what? O sea, eso es lo que teníamos que hacer como inteligencia popular, es decir, ¿qué está pasando en este país? O sea, ese asesinato de Colosio lleva ciertas líneas que salen de San Antonio, y el hijo de Fuentes León era nada menos que Martín Fuentes León, era el novio de Ana Cristina Fox, ¿no? Y él era la cabeza, sigue siendo la cabeza de este grupo que se llama Orden de Malta, que andan siempre vestidos de negro. No me señalaron eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Ok, maestro, ¿y cómo nos da la lectura de Trump dando una declaración prácticamente inmediata cuando llega Andrés Manuel? Te diría como Sherlock Holmes. Ajá. El primero que se mueve es el culpable. Así de plano. De plano, o sea, ese es no es afán de protagonismo. No, es el primero que se mueve. Inclusive lo decía Fidel Velázquez: el que se mueve no sale en la foto. Esa es otra máxima pero bueno, de los del Estado de México, ¿no? Claro. Entonces, pero veamos eso, o sea, es de los primeros que le dice felicidades a Andrés Manuel y vamos a trabajar conjuntamente. No, pero fue qué. todavía más que eso, ¿no? El sentarse y decir, ya hablé con él, ya estuvimos, ya platicamos, ya, o sea, wow. Mira, fue mucho. Nuestro amigo Daniel estuvo... Digo, de la reunión cuando vino la primera vez aquí a hablar con Peña Nieto, ni siquiera quería comentar de qué se habló. No, pero... Y ahora sí.
pero ahora... Por eso le digo, esa lectura es interesante. Esa lectura son los nuevos paradigmas. O sea, yo lo veo un poco en el análisis de Daniel Stulin. Cuando él estuvo con nosotros, metió una palabreja que me llamó y hasta hice un artículo sobre eso que se llama Friend Enemies, amigos enemigos, fuego amigo que vivimos acá. Sí, aquí en México, en la política mexicana. Y la foto es bien clave, está reunidos, o sea, prácticamente alegres, William Clinton, Hillary Clinton, Donald Trump y su esposa, o sea, casi abrazados en una reunión social. Entonces siguen siendo enemigos y amigos. Entonces esta jugada de Andrés Manuel para mí está muy clara. O sea, viene la relación casi directa de Ernesto Zedillo por un lado, pero viene por el otro lado la relación con Carlos Salinas. O sea, el papá de Beatriz Gutiérrez Müller es el que operó la relación Salinas en Irlanda. Entonces los dos grupos vienen acá, o sea, Zedillo y Salinas otra vez, en conflicto siempre, y aquí están... Yale y Harvard. O sea, que son, cuando juegan fútbol americano, verdaderamente son batallas como el América y el Guadalajara, ¿no? Así, de ese nivel. Entonces, entendámonos en qué estamos parados, porque eso precisamente para mí es lo clave, esos nuevos paradigmas, hacia dónde nos puede llevar un proceso de estos. Y siempre la parte histórica es muy importante. Te decía lo de Nixon en el 73 y luego lo Salvador Allende en lo del 73, pero si quieres hay casos más cercanos a nosotros, el caso de Madero. O sea, es la única ocasión que hubo un poquito de democracia en el país, porque democracia se lo dejamos para la gente novata. En este país nunca ha habido democracia. Desde el origen de este país. Nada más en la palabra. Nada más en la palabra, que es muy bonita la palabra, pero no existe la democracia. No existe tal cual. O sea, lo que existe ahorita es una partidocracia, que es una dictadura de partidos. No es la dictadura de un solo partido, es dictadura de partidos. Y eso nos tiene... Yo decía, aquí hay un tema que también es importante, pero ahorita lo de Madero es como parámetro. O sea, dura de 1911 a 1913, 2 años. Madero hizo voy a hacer que este país avance, pero no voy a castigar a los de Porfirio, no voy a castigar al ejército, no voy a castigar a nadie, vamos a hacer algo, México ya va a ser una potencia, etcétera, etcétera. Es el mismo discurso de Andrés Manuel, pero actualizado, el de Madero. ¿Sí? ¿Y qué le pasó a Madero? Se lo mataron. Hubo una conspiración entre el gobierno de Estados Unidos y el grupo militar. El magnicidio que en algún momento plantearon antes en plenas elecciones pudiera suceder si no se cuida las cosas. Si no se cuida la historia. O sea, el elemento que tú debes cuidar más ahorita es la historia de lo que estamos diciendo ahorita. O sea, a ver, parámetros con Madero. ¿Quiénes son? ¿Quién es el embajador de Estados Unidos? ¿Quién podía representar a Victoriano Huerta? ¿Quién puede esto? ¿Quién? O sea, esa parte histórica tenemos que evaluarla ahorita y decir, ya pasó en México. O sea, no pasó Nixon allá o Salvador Allende en Chile, no, ya pasó en México. Tenemos que tomar las precauciones. Cuando llega Madero, llega con la toma de Ciudad Juárez y dos personajes claves para entender eso, Francisco Villa y Pascual Orozco. Entonces cuando Madero dice, no, voy a llegar y tranquilos, no voy a tocar nada, todo esto va a ser feliz de la vida, Peña no te voy a tocar, Gamboa tampoco te voy a tocar, nadie te voy a tocar, ¿eh? Es más, ni a ti, Ricardo Anaya. Nadie. Sí, pero bueno, que se pelearon ellos. Sí, por eso le digo, y le digo, y ni a ti te voy a meter, o sea. El hecho ahí está la cuestión histórica. Madero cometió muchas, que su hermano Gustavo le dijo, cuídate. Gustavo, por eso cuando se da el cuartelazo, ¿a quién asesinan primero? A Gustavo, que era el valiente, que era el que traía pistola y todo. Madero no traía ni pistola. O
¿sí? Entonces Gustavo era el fuerte, su hermano Gustavo, por eso tenemos una delegación Gustavo Madero. ¿Sí? Entonces ahí son los puntos claves, o sea, para entender qué hizo Pascual Orozco. Inmediatamente se levantó en contra Madero, que dijo, oye, pues hicimos una revolución para que tú te sentaras ya a negociar con todos ellos. No, la revolución va en serio. Y ahí inmediatamente Pascual Orozco tiene, bueno, otra historia. Que pudiera también salir más de algún Pascual Orozco ahorita a reclamar. Sí. Pues hay que ver todas las vertientes, ¿no? Hay que checar quién están ahí ligados con todos esos grupos, ¿no? Entonces, ese es uno de los graves problemas que hay que decir. Pero yo tenía otro tema muy específico. Ajá. El tema de abjuración. Abjurar, con B grande. Ajá, con B grande. Con B grande. Quiere decir que tú cuando llegas al puesto público, juras frente a la Constitución hacer cumplir las leyes de la Constitución. Lo que en Estados Unidos hacen con una Biblia, ¿no? Aquí es con la Constitución. Allá, si tú no cumples lo que estás diciendo o tú estás echando mentiras cuando es un juicio, tú puedes ser inmediatamente llevado a la cárcel. O sea, el presidente de la República puede caer si hace un falso juramento. Entonces, el tema aquí es que de ahí pudiéramos empezar ahorita con el tema contra la corrupción de la clase política. Ustedes juraron defender la Constitución. Y si no, que el pueblo lo demande. Entonces, aquí el pueblo te está demandando por qué modificaste el 27 constitucional y acabaste con Pemex. Entonces, ahí está en esa cuestión, y a eso iba, porque Andrés Manuel también hablaba de regresar todos los artículos originales, la Constitución, a su esencia. Eso debería ser, o sea, quitarle todas las contrarreformas que se le han hecho a la Constitución y volver a tomar lo que se llama el espíritu de las leyes, la constitucionalidad de las leyes. Así es lo que hay que hacer, la constitucionalidad de las leyes. Si el espíritu del 27 constitucional dice los recursos que están en el subsuelo son de la nación, hay que tomar el espíritu y todas las contradicciones que hay entre las leyes secundarias que le han dado más preponderancia a las leyes secundarias que las leyes primarias, ahí está para quitarle. No, eso no funciona. Este es el espíritu real de la Constitución. Así es. ¿Sí? Entonces, el 27 es la soberanía sobre el agua, sobre los minerales y sobre los hidrocarburos. Y eso es el espíritu. Entonces, lo demás han hecho estas clases políticas, se han violado la Constitución. ¿Y cuál sería el castigo? Pues que pongan como fiscal al Bronco. O sea, oye, firmaste, pusiste tu mano la pusiste sobre la Constitución, tu mano. Ahora me hizo reír, pero tiene toda la razón. Entonces, ahí sería el castigo, o sea, tenemos que pensar en eso, porque si no vas a hacer castigos efectivos, ahí ese apoyo que tienes totalmente. Castigos efectivos y a quienes deben, ¿no? Porque vamos a ver la parte donde él dice que las escaleras barriéndolas de arriba hacia abajo. Pues sí. A ver, vamos a ver por qué en mi pueblo dicen. Pero no vamos a buscar chivos expiatorios. Exacto. No, eso ya pasó. No, sino hacer las cosas. Pues pero sí. Dice que todo por derecho. Entonces, todo por derecho. Entonces, claro, por supuesto. El tema de apuración. Tú juras frente a la Constitución respetarla y hacer cumplir las leyes que de ella emanan, y si no, que el pueblo te lo demande. Entonces el pueblo te está demandando por qué violaste el 27 constitucional. Solamente para hablar de uno. Para sí, para no, si no aquí nos quedamos todo el día. Para eso son tus amigos abogados, ¿no? A ver, abogados, vamos a ver. ¿Sí? Que van a venirse temas muy, muy interesantes y va a venir cada uno a desglosar desde su visión, porque pues es interesante ver para nuestros seguidores la parte jurídica, la parte de análisis, la parte de economía, conforme poco a poco. Sí, aquí estamos tomando lo que es una próxima guerra. Exacto. ¿Sí? Y esto tiene que ver con todo lo que te estamos hablando, o sea, porque ahorita si no hay control, porque esto dice aquí claramente en este libro, dice, cuando en México haya un descontrol, entramos. Que era precisamente a lo que estaban jugando, ¿no? Bueno, era lo que percibíamos, sí, que los gobiernos están jugando a buscar ese descontrol más que el control. Y que veamos los casos específicos, o sea, a Salvador Allende lo descontrolaron,
Le hicieron huelgas, locas, esto, lo otro, para acabarlo. ¿Sí? A Madero, ¿qué fue lo que hicieron? La prensa se le fue sobre... Cuando nunca tocaban a Porfirio Díaz, y entonces Madero le da oportunidad, libertad de prensa, se echó a toda la prensa encima a Madero. No lo respetaron absolutamente la prensa. La prensa fue el enemigo número uno que tuvo Madero. ¿Sí? Y él respetó mucho la libertad de expresión. ¿Sí? Entonces, quiere decir que tenemos que tener esas lecciones históricas para no cometer los mismos errores. ¿Sí? Exactamente. Entonces, hay que buscar en el pasado para ir pensando. Para ir actualizando. Y pensando en hacer bien las cosas en el futuro. Y en este caso de apuración, pues sí, verdaderamente castigar. Es toda esa gente que ha violado flagrantemente la Constitución tiene que ser castigada. ¿De qué forma? Yo no lo sé. O sea, esos son ya paradigmas nuevos y se tiene que consensar, se tiene que hablar ya. El nuevo secretario de Hacienda está hablando de un consejo fiscal. No sabe ni de lo que está hablando. ¿Sí? Verdaderamente, sinceramente, no sabe de lo que está hablando. Dice, lo vamos a hacer igual que Estados Unidos. La oficina del presupuesto de los Estados Unidos no funciona como él dice, como dice Ursúa. Que se ponga verdaderamente a ver cómo funciona, cómo está la GAO, la General Accounting Office, que tiene una función verdaderamente extraordinaria. Yo porque la conocí, cuando yo empecé a investigar sobre crimen financiero, la General Accounting Office, la oficina general de Contraloría, podríamos llamar, totalmente autónoma en Estados Unidos y con dientes, pero, o sea, para perseguir a cualquiera, estaba en el World Trade Center. Nosotros, el grupo de estudiantes en Nueva York, teníamos un grupo fuerte en el piso 55 del World Trade Center. De las torres, Gemelas. Que tiraron, sí, claro. Y de ahí yo me bajaba siempre a los sótanos donde estaba la General Accounting Office a investigar a los mexicanos que estaban metidos en crímenes financieros desde esa época. Y ahí estaba Carlos Cabal Peniche, tabasqueño, muy cercano a Andrés Manuel también, y entonces decimos, ¿qué está pasando? Yo lo estoy mandando en Twitter, mandé uno recientemente de Carlos Cabal Peniche, imagínate que hasta su... Y luego reaccionaron las redes. No, reaccionaron luego, obviamente. No, pues sí, pero hay que poner la información. Así es. Y luego, no sé, buscar alguna forma de subir todos los documentos, ¿sí? Para que la gente primero tenga la información, el flachazo. Yo, a ver, ¿dónde están los documentos? Ahí te van. Ahí está la liga, ahí está la fotografía, ahí está el screenshot. De Nueva York me traje cerca de 40 cajas en inglés sobre Carlos Cabal Peniche. Que me las pasó la General Accountant, no sé qué hacer, tengo en mi casa las 40 cajas ahí. Maestro, no lo diga, un doctorado, pero sobre Carlos Cabal Peniche, un solo doctorado sobre eso. Es increíble la información que hay. Y yo nomás te doy un flachazo, ¿no? Cuando él estaba detenido en Melbourne, allá en Australia, el que lo detuvo era es el hermano de María Antonieta Collins de Univisión, Raimundo Collins. Él fue el que detuvo a Carlos Cabal Peniche. Actualmente es el socio de Carlos Cabal Peniche. Le dicen Raimundo, el mismo que lo detuvo, el Z Collins. Y se dice, porque no lo puedes demostrar, que son los grandes lavadores en la central de abastos de la Ciudad de México. Y ahí están todas las plazas comerciales que están alrededor, son de Carlos Cabal Peniche asociado con Raimundo Collins, que es de Veracruz. María Antonieta Collins. Ven que usted siempre nos viene a regalar ardiendo esta mesa, maestro. Socios de Salma Hayek. Entonces, esos temazos son los que verdaderamente ahorita deben de brincar. Así. Al menos como información. Exacto. Sí. Y para que la gente también, es un incentivo para una búsqueda, porque decíamos, las redes sociales y el internet es tan grande ahora que las nada más unas cuantas palabras y te sale toda la Sí, porque además Raimundo Collins lo estaban ahí visualizando mucho. Nosotros hicimos una propuesta, mi grupo de la Facultad de Contaduría hicimos una propuesta de convertir la central de abastos en una bolsa de mercaderías. O sea,
que oficialmente los coyotes se convirtieran en brokers, ¿sí? Para hacerlo más científico el asunto, ¿no? ¿Sí? No, le llevamos el proyecto a Marcelo Ebrard, que era entonces, y sigue siendo uno de los operadores de Clinton, porque Marcelo estuvo involucrado en la campaña de Hillary Clinton, Marcelo Ebrard, ¿sí? Entonces le llevamos a Marcelo Ebrard y dijo, no. Entonces, ¿queremos hacer las cosas bien en este país o no? Mira, ¿por qué? Porque nuestras mercaderías, plata, oro, plátano, cacao, café, petróleo, camarón, todos los precios se fijan en Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no fijamos, si son nuestros productos, no fijamos los precios en el país? Exacto. ¿Sí? Pues porque no tenemos estudiantes, gente, profesionales en el sector político que sí, la hay, pero pues no los quieren ahí. Sí, no nos quieren. Entonces, o sea, a mí me dicen, no, tú sabes mucho. No, ¿cómo te vamos a dar empleo ahorita en Hacienda si luego vas a querer grabar a Carlos Slim? ¿Sí? Entonces, ¿para qué te vamos a querer en Hacienda? Yo tengo mucha gente en Hacienda que me querían mucho, tenía 300 gentes bajo mi mando en Hacienda. Imagínate, 300 gentes. Y muchos dicen, regrese maestro, regrese. Digo, no me van a regresar porque pues, yo quiero... Andrés Manuel, por favor, tenemos gente preparada en el país. y pues don Carlos Slim yo lo estimo mucho, pero el 28 constitucional es la ley, dice, está prohibido los monopolios y las prácticas monopólicas. Sorry, pero esa es la ley. Y la idea mía es, allá los gringos me enseñaron el respeto a la ley. Te sales y para afuera. Porque allá sí la respetan, y aquí no. Y allá hay monopolistas. Exacto. Te pongo el caso de Bill Gates. Bill Gates es un monopolista de primera, pero las leyes allá antimonopolio te dicen, tú Bill Gates, ya hiciste mucho dinero en esto, tú gasta tus recursos en el sector que hiciste dinero. Exacto. Pero tú no te vas a meter a hoteles, a Walmart, a trailer, etcétera. Que aquí Carlos Slim es el que se mete en todo, en el aeropuerto, en esto, en lo otro, ¿no? En todo. En todo. Sí. Teníamos el problema que le comentaba la vez pasada del grupo Carso acá con el gasoducto que dueñarse de las tierras de los en Sonora. Sí, o sea, está bien que Carlos Slim invierta. Qué bueno que se está invirtiendo. Pero que se les pague lo justo a los campesinos, no, se paguen en este caso. Que la ley sea. O sea, tú inviertes, pero la empresa que se va a hacer no va a ser tuya. Tiene que ser de alguien independiente. No pongas a un familiar y todo porque entonces es nepotismo. No, claro. ¿Sí? No, aquí que se haga una empresa independiente. Que exista verdaderamente libre mercado, libre competencia. Tú pones el dinero, que se te paguen los intereses y todo de tu inversión, pero tú no quieras controlar. ¿Sí? Entonces, así son las leyes en Estados Unidos. O sea, Bill Gates, no puedes meterte en Walmart, no puedes meterte en Chrysler, no puedes meterte a generar energía eléctrica. Nada más en el sector cibernético te puedes meter. Pero aquí de repente vemos las empresas nacionales y transnacionales que todas están, es un corporativo y todas manejan todo. Por eso digo, me invitas aquí, pero yo soy un crítico del sector corporativo porque estoy estudiando crimen corporativo. Entonces yo tengo que dar mis ideas así porque... Pero es que de eso se trata, queridísimo doctor, que aquí se digan las cosas como son y que los que están allá tomen su decisión y busquen, investiguen y despertar conciencias y abrir ojitos y demás. A muchos no les va a gustar, pero pues ya vamos a poner nuestra leyenda, la opinión, la responsabilidad de la opinión yo, con mis amigos de mi tierra, allá en Monclova, mis obreros, le digo mis obreros, no son mis obreros, pues son 10,000 gentes que me dieron el apoyo para buscar que les regresaran el 5% de la venta de Altos Hornos, tal cual quedó estipulado en el Congreso, y que Ricardo Monreal conoce perfectamente eso porque él fue el que lo llevó al Congreso, y Pablo Gómez. Y que todavía no se hace efectivo nada. No se ha hecho efectivo porque hemos insistido, la empresa Altos Hornos, en ese entonces eran 33 corporativos, o sea, era un holding, una centralizadora que era Altos Hornos, pero existían 33 empresas alrededor. Okay. Entonces la empresa valía $1,000 millones
y se vendió en 100. ¿Sí? El culpable fue Pedro Aspe, socio de Alfonso Romo. ¿Aspermeña? ¿Sí? Aspermeña, porque fue el que hizo que todos los activos lo redujo a cero prácticamente, para que Alonso Alzira, que era un vendedor de brasieres, se quedara con la empresa. ¿Sí? Entonces 10,000 trabajadores están esperando desde el 93. Desde el 93, 10,000 trabajadores están esperando que se les haga justicia. Y Alonso Ancira se puso de acuerdo con Napoleón Gómez Urrutia, ¿sí?, para que ese 5% se lo robaran ellos. Pero ese 5% eran $50 millones. Cananea lo hizo, los obreros de Cananea siguen insistiendo en que se les paguen esos $50 millones, pero nosotros en Monclova ya no estamos insistiendo en que se paguen 50 millones, estamos insistiendo que se paguen $1,000 millones, porque esos 50 millones a valor presente son $1,000 millones. Entonces le debe Alonso Ancira, Napoleón Gómez Urrutia, Carlos Salinas de Gortari, Banorte, Pedro Aspe y Carlos Salinas, le deben a los obreros de Monclova, a los 10,000 obreros de Monclova, $1,000 millones. Entonces, que ahí está Andrés Manuel, que no sirva de encubridor, porque entonces él posteriormente pudiera ser acusado, como Lula en Brasil, de corrupción pasiva. Por omisión, ¿verdad? La ¿sí? pasiva, la corrupción pasiva. O sea, tú puedes ser por omisión, por comisión o por sumisión. Como dirían la gente, uno de los grandes abogados dice, tú puedes ser culpable por omisión, por comisión o por sumisión. ¿Sí? Y entonces que Andrés Manuel que esté enterado de estos temas, porque son 10,000 familias que quedaron totalmente desamparadas, y que esa documentación, o sea, fuimos yo y mi amigo Luis Villars, fuimos él también doctorado en economía, pero por la Universidad de allá en Bélgica. Ajá. Y él egresado del TEC de Monterrey, líder del TEC de Monterrey, etcétera. Fuimos al Banco Mundial y nos dieron toda la información de cómo se fraguó el fraude a la nación, porque este es un gigantesco fraude a la nación. Y toda esa documentación ustedes la tienen. Y mucha de ella la subimos a un blog de internet. Ahí está documentada la demanda y todo el trabajo que hemos hecho por 10 años. Por 10 años los obreros estuvieron insistiendo, iban todos los días a Hacienda, regrésame los documentos de la privatización, y Hacienda les fue dando una gotita, un librito, un capítulo, no les daba todo, pero por 10 años ellos tuvieron la insistencia continua de que Hacienda les entregara los documentos. Al final lo hicieron y ya tienen unas cajas así sobre toda la privatización de Altos Hornos. Ellos, por la insistencia de los obreros, ellos estuvieron insistiendo día tras día que se les entregaran los documentos. Pero el gobierno, tanto de Carlos Salinas hasta el de Peña Nieto, todos incluidos Cedillo, Fox y Calderón, pusieron a la empresa, la protegieron con suspensión de pagos. Es decir, todos los acreedores de Altos Hornos no podían cobrar su deuda porque estaba en suspensión de pagos. Y Alonso Ancira se hizo multimillonario con esa, siendo vendedor de brasieres ahorita, es uno de los hombres más ricos en San Antonio, Texas. Tiene ranchos, tiene minas, tiene hasta las minas del rey Salomón en Israel, ¿sí? Se está dedicando al tráfico de diamantes a nivel internacional, etcétera. Ya es todo un personaje, pero si es un vendedor de brasieres ahorita, es un vendedor de diamantes. Entonces esa empresa, te digo, vale para esos obreros $1,000 millones, y si agarramos todos los negocios que trae Alonso Ancira, pues serían $10,000 millones. Pero esa es una justicia que no se ha cumplido prácticamente para los obreros de Monclova. Para 10,000 familias de Monclova. Entonces, por eso yo me especialicé en crimen corporativo, precisamente por ese caso específico de Monclova, porque mi padre trabajó en Altos Hornos de México una temporada. Entonces, algo lo tengo que deber a Altos Hornos, a la gente de Monclova. Y este es el momento clave. Ahorita ya se le quitó, Peña Nieto le quitó la suspensión de pagos. Ajá. Y ahorita los acreedores pues sí pueden demandar.
O sea, ok. hay que reactivar Es ese la momento demanda. para reactivar la demanda. Sí. Pues, que más que nada ya está aquí la denuncia sobre la mesa, nos deja la mesa caliente, ardiendo completamente, pero más de alguno va a estar y además el revuelo que le vamos a dar todavía en las redes, Pues lo que ojalá, falta, y esto- lo que falta, y a algunos ojos y oídos tiene que llegar todo lo que estamos diciendo, porque sabemos que si llega... Nuestro amigo que está en Monterrey, Nuestro amigo que está en Monterrey, queridísimo Federico porque Arriola. Napoleón Gómez Urrutia es de Monterrey y Alfonso Romo es de Monterrey. Exacto. ¿Sí? Entonces, pues el Grupo Monterrey nos debe ayudar a tratar de que Se haga justicia. justicia. Se a haga sus justicia trabajadores. con 10,000 familias acá en Y Monterrey. muchos ya se están muriendo de hambre, literalmente. Porque allá no hay como en Tabasco, que tú vas y agarras un mango. Y donde avientes de una la plaza. semilla ahí, No, todo, ya ¿no? el otro día está germinando. Sí. No, allá no hay nada. allá no hay nada. Sí. Maestro, de verdad, un placer. No agregamos nada para que ese tema quede en la mente de nuestros. Y que quede el libro. Y que quede el libro, la nueva guerra, ¿qué nos espera, caray? Pero bueno, Y hay que volver a queridos hablar de amigos, los otros temas, Y hay- Rusia, Irán, o sea, Japón, que no esperaba Japón. pues que lo fueran a nuestros jueves que nos van a tener aquí con el alma en un hilo y toda la semana nos deja estudiando. Queridísimo, gracias por estar No, con de nosotros en contrario, Sea muchas Informa. gracias a ti. Gracias Muchas a nuestros gracias. queridos amigos que están ahí en las redes sociales. Me voy a parar, nos despide el programa, por favor, para yo apagar los aparatos. Queridos, ¿para qué andamos? Bueno, Ya les nos vemos contaremos. por allá, sí. Claro que sí, queridos Estamos como en amigos. el 68. Así la es. victoria. Así es. Muchas gracias.